Hebreos capítulo 3, hermanos. Hoy comenzamos, solamente voy a usar un versículo, así es que no vamos a pasar mucho tiempo ahí. Es el primer versículo, ¿ok? Que dice, permanezca el amor fraternal. Y hasta ahí, hermanos, vamos a hablar de cómo podemos hacer que permanezca el amor fraternal en este día, hermanos. Y a mí me llama la atención porque hemos predicado sobre todo el libro de Hebreos, hermanos. Entonces me llama mucho la atención el hecho de que hayan diferentes exhortaciones en el libro de Hebreos. Le voy a decir por qué me llama a mí la atención, hermano. Me llama la atención porque ellos estaban pasando circunstancias muy difíciles, hermano. Circunstancias de persecución, en donde ellos les embargaban todas sus cosas. Simplemente su crimen era ser cristianos, ser hijos de Dios y congregarse. Eso era todo el crimen de ellos. Entonces, en medio de todo eso, uno espera que el Señor solo hable del Salmo 23. Entonces, yo sé, hermanos, que los que estamos aquí, todos hemos pasado aflicciones en algún momento de nuestra vida. Y todos queremos, hermano, escuchar la palabra de consuelo. Y déjeme decirle que toda la palabra de Dios es palabra de consuelo. Pero en medio de cualquier circunstancia, hermano, el Señor nos exhorta de que nosotros hagamos lo que debemos hacer siempre. Entonces, una de las maneras como ellos podían salvarse, por ejemplo, de no ir a la cárcel o de no perder sus cosas, esa persecución fue bajo un emperador que se llamaba Claudio. Y este emperador les ofrecía a ellos, bueno, ok, no te vamos a quitar tu casa, tu trabajo, no te vamos a meter a la cárcel, pero debes hacer dos cosas. Le decían, primero tienes que renunciar a tu fe. Tienes que decir que tú ya no sigues a Jesús, que ya no crees en Jesús. Y número dos, tienes que denunciar a tus hermanos. Como prueba de que nosotros vamos a saber que tú estás diciendo, estás renunciando a tu fe, ok, vas a denunciar a tus hermanos y me vas a decir dónde viven tus hermanos. Entonces, el escritor de Hebreos, el Señor nos habla, hermano, a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que estás pasando, hay una serie de exhortaciones aquí, hermanos. Por ejemplo, dice, no se olviden de los presos. No se olviden del amor fraternal, no se olviden de los pastores, no se olviden de los hermanos. Y menciona diferentes cosas y uno puede decir, pero en medio de la aflicción, sí, hermanos, porque en medio de la aflicción este es nuestro consuelo. Entonces, mire, hermano, nosotros estamos aquí hoy y es un gran privilegio, porque hay hermanos que no se pueden reunir, hermano, que quisieran reunirse. Nos sentimos gozosos de que está nuestra hermana Tere, nuestros hermanos Lara aquí, porque estuvo muy enferma nuestra hermana, pero hoy está aquí en el templo, gracias a Dios, gracias al Señor. Porque estar en el templo es un privilegio, hermanos, es un privilegio que nosotros estemos aquí. Entonces, nosotros tenemos que pensar, hermano, cuando la Biblia dice permanezca, ese permanezca quiere decir continúe, que siga el amor fraternal. O sea, que no es solo al principio, sino que ese amor continúe, perdure, que siga viviendo. Y el amor fraternal, ahí se usa una palabra griega que es la palabra Filadelfia. Ese es el amor entre hermanos en Cristo. Hay diferentes tipos de amor que menciona la palabra de Dios, pero este es el amor entre los hermanos en Cristo. Entonces, fíjese, hermano, Dios en su misericordia a nosotros nos ha alcanzado, hermano, porque ninguno de nosotros merecía que el Señor Jesucristo nos salvara, que muriera por nosotros. Pero el día que el Señor se fijó en nosotros fue por su puro amor. No había ningún mérito en nosotros, no hicimos nada para que el Señor considerara, este se porta bien. Y decir, como se porta bien y aparte está guapo o está guapa. No hay nada de eso. El Señor nos ha salvado a nosotros, hermano, por su puro amor y misericordia. Entonces, parte de la salvación, del paquete de la salvación, es algo, son tesoros en Cristo, hermano. Son cosas preciosas, es una herencia completa. Parte de esa herencia es la iglesia, hermanos. Que nosotros tengamos hermanos en Cristo, eso es parte de la herencia que nosotros tenemos. Me da gusto cada vez que miro a la hermana Ana María, porque yo sé que mi hermana tampoco puede venir todos los domingos o todas las semanas. Entonces, es un privilegio, qué bueno que está aquí. Entonces, parte de la sabiduría de Dios, Dios nos hace salvos a nosotros, pero luego nos planta en un lugar para que nosotros crezcamos y tengamos otros hermanos. Ya antes, hermano, en el capítulo 10 de Hebreos, el escritor de los Hebreos dice, en el versículo 25, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Escuche bien, hermano, ¿para qué nos reunimos nosotros?
Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Todos nosotros tenemos familiares y conocidos inconversos, ¿verdad, hermanos? Ok. Si usted le dice al familiar el día domingo, fíjate que no tengo muchas ganas de ir a la iglesia, ¿qué le va a decir el inconverso a usted? Pues no vayas, hombre, ¿qué vas a ir a hacer ahí? Pero el hermano en Cristo, si es un hermano bueno en Cristo, ¿qué te va a decir, hermano? No, hermano, no dejes de congregarte, porque la Escritura dice, no te dejes de congregar. La Biblia dice que para el inconverso las cosas de Dios son una locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Yo en mi vida cristiana nunca tuve la costumbre de faltar a los cultos de la iglesia. Yo falté a los cultos de la iglesia cuando yo me alejé del Señor, hermano. Pero una vez estando en Cristo, y los que quieran referencia, les puedo dar números de teléfono de mi pastor anterior, o llamen a la hermana Marcela Miranda, que ella me conoció joven y soltero y bello, ¿verdad? Y entonces usted puede llamar a la hermana. Yo, hermano, en verdad, delante de Dios le digo, yo no tenía la costumbre ni de llegar tarde al culto, ni de faltar. Una sola vez yo recuerdo que falté, y le voy a decir por qué. Porque me dieron un ticket y tenía que ir a hacer escuela de tráfico, y en el trabajo no me dieron permiso para hacerlo en la semana, y el único día que lo podía hacer era el domingo. Y fui el domingo a hacer la escuela de tráfico y todo el día estuve descontento, hermano. Y yo no era el pastor. Nada más se lo aclaro, yo no era el pastor de la iglesia. Porque algunos dicen, es que usted iba a la iglesia porque usted era el pastor. Yo no era el pastor, hermano. Como ustedes, de los que están aquí, usted puede decir, bueno, usted va a la iglesia porque usted es el pastor. Hermano, yo conozco pastores que no van al templo. Y les pagan por hacer ese trabajo y no van, hermano. Aquí se han presentado algunos que me dicen, pastor, ¿puedo predicar en su iglesia? Y hermano, y ya me empiezan a contar, ¿y usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Este es uno de Guatemala. Yo soy pastor ahí en Guatemala, me dijo. Pero me vengo 3 meses aquí a Estados Unidos para recaudar dinerito, me dice. 3 meses deja la iglesia usted, hermano. 3 meses, hermano. Fíjese, quería 5, pero solamente 3. Eso no va, hermano. Y a él le pagan por ser pastor. Entonces, hermano, yo no faltaba. Y esa vez yo recuerdo, estaba en la escuela de tráfico y decía, ahorita mis hermanos están cantando, ahorita está predicando el pastor. ¿De qué estará predicando el pastor? Y en la tarde había culto, entonces en la tarde yo me fui y sentía que ya no llegaba, hermano. Delante de Dios, que no miento. Nos pasábamos, bueno, yo llegaba a las 8:30 de la mañana al templo, y ahí orábamos y nos preparábamos, hacíamos escuela dominical, terminábamos el culto, nos íbamos un rato a la casa, a las 6 yo estaba otra vez ahí, terminaba el culto de la tarde y hacíamos ensayo de coro también. Y ya me iba como a las 9 de la noche a la casa. Así es que, hermano, para mí, estar en el templo ha sido una bendición. Porque yo conocí la vida de la calle y conocí la vida de estar con los hermanos en Cristo. Y hablar el mismo idioma. Yo tengo familia en la carne que yo no puedo hablar el mismo idioma, hermano. No me entienden. No me entienden. Mi prima me decía, ¿por qué no te vas a viajar por allá? Le digo, yo no puedo andar viajando. Pero deja el trabajo. Es que este trabajo no es como otros trabajos. Algunos de ustedes tienen un mes de vacaciones, ¿verdad? Y dice, ¿las quieres trabajar o te las pagamos? ¿O qué? ¿Las quieres tomar? Bueno, algunos, ¿verdad? No todos. Aquí no, hermano, aquí unos días por aquí y por allá a veces, pero es diferente. La cuestión, hermano, es que es un privilegio que nosotros tenemos. Ahora, fíjese, hermano, no lo comprendemos a veces, no lo tratamos como un tesoro, tal vez porque lo tenemos siempre. Me acuerdo del mensaje a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Le dice, tengo contra ti. Bueno, primeramente le dice, mira, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu celo. Que dices, que pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, no han negado mi fe. Le dice un montón de cosas, era gente muy activa, hermano, en los caminos de Dios. Pero luego les dice, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no voy a quitar tu candelero de su lugar. Y el candelero, de acuerdo a Apocalipsis, es la iglesia. Dice, si tú no te arrepientes, te voy a quitar la iglesia.
Escuchen, niños que están aquí, jóvenes que están aquí. Imagínense que ustedes les digan, si no se portan bien, les quito la iglesia. Ya no pueden ir a la iglesia. ¿Verdad que les dolería? Ya vi las expresiones de dolor de algunos, ¿verdad? Algunos tal vez se los traen así. Yo entiendo todo eso. Pero aquí, en este lugar, hay gente que ya está grande, que de niño los llevaban así al templo, y hoy entiende y dice, oh, gracias a Dios, mi madre, mi abuela, mi padre me llevaban al templo. ¿Por qué, hermanos? Porque hace un ratito nosotros estábamos cantando, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Porque es un privilegio, hermano, la vida en el compañerismo cristiano es un privilegio. Ahora, fíjese, hermano, hoy vamos a ver la importancia de que ese amor fraternal permanezca y cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, hermano, yo quiero que usted mire el Salmo 133 por un momento. Todos los que tienen hijos que están aquí no se gozan de ver a sus hijos peleando. Se gozan de ver a sus hijos amándose, estando en armonía. Miren lo que dice el Señor en el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué, hermanos? Habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos y en armonía. Hermano, cuando estamos aquí enfrente, los que estamos dirigiendo la alabanza al pueblo de Dios, qué gozo es ver al pueblo de Dios alabando al Señor, hermano. Olvidándose de los problemas y decir, ahora es mi tiempo de alabar a mi Dios. Y es un gozo, hermano, ver. A veces yo he visto, hermano, nos mandan videos, vi unos videos de unos hermanos que no tienen instrumentos como nosotros y ponen unas ollas y unos sartenes y empiezan a tocar y tienen unas guitarras hechas con pedazos de hule o de tripa, de no sé qué son, hermano, de plástico, y están alabando al Señor con toda su alma, hermano, con todo su corazón. Eso a mí ya me inspira. El Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Dice, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces como la unción que le ponían a los sacerdotes, hermano, que era un gran honor y un gran privilegio. Ese es como el buen óleo, dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y mire usted el resultado. Dice, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa, hermano? Bendición y vida eterna. Entonces, mire, hermano, usted no me dejará mentir que hay cosas que solamente van a suceder en el templo, aquí. Y en el libro de los Hechos hay muchas cosas. Por ejemplo, hermano, en el capítulo 1 de Lucas, no tiene que verlo ahora porque es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento, posiblemente el más largo, no conozco ese dato. Pero fíjese, hermano, ahí se nos menciona que habían dos ancianos. Uno se llamaba Simeón, otra se llamaba Ana. Lo único que hacían ellos era estar en el templo. Simeón tenía una promesa de Dios. Y él decía que Dios le había prometido que él no se iba a morir sin antes ver al Mesías. Y él está, un hombre muy anciano, está en el templo constantemente. ¿Por qué? Porque está buscando aquella promesa que Dios le hizo. Entonces, un día ve al Señor Jesús y lo abraza, lo bendice y dice, ahora ya me puedo morir en paz, Señor, porque han visto mis ojos la salvación de Dios. Había otra mujer que estaba en el templo, una anciana, se calcula que tenía más de 100 años, hermano, que dice que servía al Señor con oraciones y con ayuno constantemente. Y ve al niño, al Señor Jesús, cuando lo presentan en el templo, pues por supuesto lo ve en el templo. Y lo bendice, profetiza sobre él y se goza sobre él. Eso sucedió ¿en dónde, hermanos? Sucedió en el templo. Jesús también echó a los cambistas del templo, hermano. Y usted pues puede decir, bueno, pero es que eso no fue de mucha edificación. Fíjese que sí, ahí murió Ananías y Zafira también. Eso sucedió en una reunión de la iglesia. Estaban reunidos en la iglesia. Ahora, ¿qué estaba pasando cuando el Señor Jesús echó a los cambistas del templo, hermano? Que estaban haciendo negocios, sacando ventaja de la gente. Todos sabían esto, hermano, y nadie los ponía en orden. Y ese día el Señor Jesús
les empieza a dar, hermano, empieza a voltear las mesas, saca los animales y le dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y echa a todos, hermano. Para mí hubiera sido una bendición y un gozo ver eso, fíjese. Yo no los miro muy convencidos, ¿verdad? Tal vez ustedes dicen: no sé, pastor, a usted le gusta la violencia. Mire, o sea, fue una bendición ver eso, hermano. Hoy en día, hermano, hay ladrones en la iglesia. Hay pastores que le roban el dinero a la gente, hermano, y nadie hace nada. Y a veces ahí está el pastor sentado viendo cómo le roban la lana a las ovejas y no hacen nada. Y ese día el Señor Jesús llegó a poner orden y dijo: no, eso no lo van a hacer aquí. Mi casa es casa de oración. Ustedes son ladrones y lo han hecho una cueva de ladrones. Cuando nosotros cantamos que aleluya, los juicios del Señor vienen, lo que estábamos cantando nosotros es eso, hermano. Los justos juicios del Señor. Ananías y Zafira, ¿no es verdad que eran unos mentirosos, hermano? Trataron de engañar a la gente. Eso sucedió en una reunión de la iglesia, hermano. Ahora, aquí se recogieron las ofrendas hace un rato, ¿verdad? Entonces, en ese momento se recoge una ofrenda y Ananías y Zafira mienten a todos. Ellos venden una propiedad, ponen parte del dinero, pero no lo ponen todo. O sea, ¿qué querían ellos? Que todos hablaran bien de ellos, ¿verdad? Dijeron: bueno, nosotros nos vamos a quedar con este dinero. Vamos a dar parte, pero no lo vamos a dar todo, para que todos hablen bien de nosotros. Pero no vamos a ser tan tontos como los otros. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: ¿por qué puso Satanás eso en tu corazón? Y se muere en una reunión de la iglesia. ¿Usted entiende lo que es eso? ¿Haber visto eso, hermano? ¿Alguna vez usted ha visto eso, hermano? Yo nunca lo he visto. Pero que caiga uno aquí, ishkamik, uno que ande mintiendo, pretendiendo, ¡pah!, que caiga. El Espíritu Santo, tú le mentiste al Espíritu, ¡pah!, que caiga. Imagínense que pasara el día de hoy eso. Llega la mujer después y cae también. Y entonces, ¿qué sucede? Dice que toda la iglesia agarró temor. ¿Por qué? Dijeron: Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Dios reveló eso. ¿Saben qué? Hay que andar derechos. ¿Verdad? Que si nos pasara una de esas. ¿Dónde ocurrió eso, hermano? En una reunión en donde estaba la iglesia. ¿Qué otras cosas pasaron, hermano? Bueno, en Hechos capítulo 2 nos dice: estaban todos unánimes juntos. ¿Se acuerda de eso, hermano? A ver, mírenlo ahí en su Biblia rapidito nada más, hermano. Hechos capítulo 2. Y en donde dice que todos estaban unánimes juntos. Cuando de pronto vino un estruendo recio y se aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, los que no llegaron ese día, yo no sé si alguien no llegó ese día, la Biblia no dice, pero los que no llegaron ese día se perdieron ese acontecimiento. Y no había Facebook en ese tiempo, hermano. No habían fotos. O sea, el que llegó, llegó. El que llegó se sació de la casa del Señor. El que llegó, el Señor le dio su porción. Tú estás aquí hoy, el Señor te bendice hoy. Yo ya me siento bendecido, hermano. Pero la bendición sigue. Eso ocurrió cuando la iglesia estaba juntos, unánimes, en armonía. Estaban los hermanos orando y ahí vino llenura del Espíritu Santo. Más adelante también se nos dice, hermano, que Pedro y Juan andaban predicando, los arrestan, hermanos, los judíos, y les dicen: les prohibimos hablar en ese nombre. Y ellos dicen: pues nosotros no podemos dejar de hacerlo. Y entonces se reúnen con los hermanos y empiezan los hermanos a orar, tiembla el lugar y dice que todos son llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios, dice, con mucho denuedo. ¿Lo ha leído en el libro de los Hechos, hermano? Eso sucedió en una reunión de oración, hermanos. Se lo voy a decir otra vez. Eso sucedió en una reunión de oración. O sea que es bueno orar juntos, hermanos. Bueno, aquí tenemos oración martes y miércoles, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, los martes no viene mucha gente.
Le voy a decir por qué. Porque no hay mucha música. Porque no hay mucha cosa, ¿verdad? Entonces, siempre vienen varios hermanos, ¿verdad? El martes, gracias a Dios. Pero nosotros tenemos que orar juntos. Esos hermanos están orando juntos y viene el Espíritu Santo y entonces los llena, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que orar, hermano, juntos. Entonces, bueno, eso sucedió en el templo. ¿Qué otra cosa sucedió en el templo, hermano? Pues en el capítulo 4 de los Hechos, hermano, dice que los hermanos, el Señor los empezó a inspirar a hacer algo también. Dice que ellos vieron las necesidades de los hermanos y dice que los hermanos no traían diezmos y ofrendas, dice que lo traían todo. Y lo ponían a los pies de los discípulos para que se repartiera para todos los hermanos. Eso es algo que el Espíritu Santo hizo en ellos. Usted lo puede leer en el capítulo 4 del libro de los Hechos, ahí está, hermano. Bueno, vamos bien hasta ahí. En el capítulo 9 se muere una mujer que se llamaba Dorcas, hermano. Esta Dorcas era una costurera, hermanos. Y ella hacía vestidos para los hermanos, dice. Y dice que muere, hermanos. Y entonces todos están llorando. Dice que llevan los vestidos, sacan los vestidos. Y como diciendo, mire lo que hacía Dorcas. Mire cómo nos ayudaba, cómo nos bendecía. Y Pedro pone sus manos en ella y ella resucita. ¿En dónde pasó eso, hermano? Cuando estaban reunidos los hermanos. En otra ocasión, en Hechos capítulo 20, hermanos, se nos dice a nosotros que había, que el predicador, que era Pablo, predicaba muy largo, dice. ¿Verdad? Entonces dice que ya llevaba horas predicando, hermano. Horas predicando. Y ya era de noche y están en un tercer piso. Y hay un joven que se llamaba Eutico que se sentó en la ventana. Haga de caso a esa ventana, pero sin vidrio, ¿verdad? Y él se sentó ahí. Y están en un tercer piso y dice que lo vence el sueño y cae desde el tercer piso. Y se muere. Entonces bajan todos a ver y están todos angustiados. Eso sucedió en una reunión, hermano. Sucede en una reunión. Entonces Pablo dice, no se preocupen, está dormido nada más dice. Tiene el sueño pesado. Y ora por él y resucita. ¿Dónde sucedió eso, hermano? En una reunión de la iglesia. Entonces, hermano, parte de esa confraternidad, de ese amor fraternal, es que nosotros estemos reunidos. Aquí han pasado cosas también a veces, hermano, que han sucedido aquí solamente. Y algunas cosas han pasado precisamente en días martes, hermano. Han pasado muchas cosas. El Salmo número 65, hermanos, dice algo que es muy importante. En el versículo 4 y el versículo 5. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Bienaventurado es bendecido, ¿verdad? El que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite, ¿en dónde, hermano? En tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esto sucede cuando nos reunimos, hermano. Nos reunimos los hermanos y el Señor envía. En el Salmo 133 vimos que hermoso es, dice el Señor, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aquí dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Versículo 5, escuche esto, hermano. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Salmo 65 del 4 al 5. Hace años, hermano, yo estaba en una reunión de hombres. Eso sucedió en un campamento de varones. Eso fue en el año 2006, hermanos. Y ahí estábamos orando, los varones oramos ahí a las 6 de la mañana. Y lo interesante es que llegan casi todos, hermano. Está lleno el auditorio, ¿verdad? Y entonces yo les dije, hermanos, yo quiero que oren porque necesitamos un templo. Y al año siguiente voy al campamento y yo les cuento el testimonio, hermanos. Ya me respondió el Señor. ¿Se acuerdan que oramos, hermano? Y algunos decían, sí, hermano, sí, oramos el año pasado. Ya tenemos templo. Gloria a Dios. Y fue una fiesta eso, hermano.
¿Por qué? La Biblia dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Dios de nuestra salvación. Oramos con los hermanos y Dios nos respondió y nos dio este lugar. Ahora, nosotros estamos orando por algo un poquito más grande, pero tenemos que pagar aquí también, hermanos. Nada más eso les recuerdo. Cuando dice el hermano actividades, es que tenemos que pagar todavía. Estamos pagando este templo. Pero ya yo estoy orando. Yo le he dicho a los hermanos en martes, tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar porque el Señor, necesitamos un templo más grande, que el Señor nos dé un lugar más grande. Yo no sé si usted lo cree. Yo sí creo que el Señor siempre nos ayuda en todo. Y que el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Fíjese, hermano, en el Hechos capítulo 6 se nos dice a nosotros que ahí se eligieron a los diáconos también. Escuche todo esto, hermano. Esto es importante, le voy a decir por qué, hermano. Nosotros todo lo que hacemos aquí, hermanos, todo lo que se hace en la obra de Dios tiene que ser administrado, tiene que ser planeado, tiene que llevar un propósito. Nosotros queremos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Aún en ese yard sale, el propósito no es dinero, hermano, porque si nosotros encontramos a una persona que viene y necesita, se lo vamos a regalar. O sea, no tienes dinero, pues ni modo. Aquí no es así. O sea, estamos pensando en el alma porque nosotros tratamos con almas. Y hay gente que tal vez se va a acercar por eso, hermano, pero en realidad su necesidad es otra. Vamos a estar compartiendo el evangelio. Si viene un hambriento aquí y vamos a vender tacos y dice, pero yo no tengo dinero, pues siéntese, amigo, le vamos a dar tacos, ¿verdad? Eso no es problema. O sea, el propósito número uno no es recaudar dinero, hermanos. Siempre nosotros tenemos que pensar en almas, pero todo eso tiene que ser planificado y necesitamos personas. ¿Cuántos saben que necesitamos personas para todo lo que hacemos, hermano? ¿Cuántos se han dado cuenta que más o menos son los mismos los que salen con los niños siempre? ¿Sí se han dado cuenta, hermanos? Les digo porque hay que ser prácticos, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Hermano, nunca te has puesto en oración decir, yo podría servir. Yo podría también ayudar. Ahora, aquí no hay desempleo, ¿verdad? Fíjese, hermano, en Hechos capítulo 6 se presenta una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, yo ya le dije, hermano, que ahí daban dinero y daban comida en la iglesia. Entonces se presenta una necesidad, que los mismos discípulos que predican y enseñan, ellos están sirviendo las mesas. Pero entonces llega un momento donde Pedro dice, ¿saben qué? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Porque el tiempo hay que ponerlo, hermano. No es justo que dejemos la palabra de Dios, la oración, para atender a las mesas. ¿Es malo atender las mesas? No. Pero cada quien tiene su lugar. Aquí no podemos nosotros hacer todo, ¿verdad? Tenemos que distribuirnos. Bueno, entonces la cuestión dice, búsquense entre ustedes. O sea, les dice a los hermanos, busquen entre ustedes varones llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, quien puedan encargarse de este trabajo. O sea, ¿con quiénes contaron, hermano? Con los que se reunían, ¿verdad? Y los cometas, ¿qué, hermano? Los que no llegan, mire, yo se lo tengo que decir así, hermano, si usted no viene, no podemos contar con usted. Algunos quizás dirán, yo quisiera que me tomaran en cuenta. Bueno, hermano, mire, póngase un letrero o hable conmigo o con alguno de los que sirven aquí. Dígale, hermano, tómeme en cuenta, por favor. Y si lo ponen a barrer, barra, hermano. No hay problema en eso. Pero la cuestión es que aquí necesitamos gente con la que se pueda contar. Gente puntual, hermano. La Biblia dice, hermano, en lo que requiere diligencia, no perezoso, sino sirviendo al Señor. Pero si no vienes, hermano, yo no puedo contar contigo. Cuando yo te miro venir, entonces, y estar constante ahí, entonces empezamos, todos aquí los hermanos decimos, ¿sabes qué? El hermano tiene el deseo, tal vez no sabe mucho, pero quiere aprender. Entonces empezamos, hermanos, y eso es parte del amor fraternal. ¿Sabe que cuando nosotros oímos, por ejemplo, el Día del Amor, hermano, ¿en qué pensamos nosotros del Día del Amor? En la tarjetita, ¿verdad? En los corazoncitos. Y los novios dicen, yo pienso en ella, ¿verdad? O pienso en él. Bueno, pero a veces nos hacemos una imagen del amor muy romántico y se nos olvida que el amor tiene otras facetas que son
cuestiones de responsabilidad también, hermanos. Debemos cuidar nosotros, hermanos, con esmero la relación con nuestros hermanos. Ahora, aquí, hermanos, todos somos diferentes, algunos de diferentes nacionalidades, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra relación. Tenemos que hacerlo con sabiduría. Ahora, yo le digo, hermano, como pastor, yo he visto mucha gente que está amargada el día de hoy y que no quiere nada con la iglesia del Señor. Yo he conocido gente, hermano, conozco a un hombre específicamente el día de hoy, él está amargado y no quiere asistir a la iglesia. Y era un líder en la iglesia, no en esta iglesia. Él era un líder en la iglesia donde él asistía. Dejó de asistir porque un hombre lo estafó con una casa, le robó mucho dinero. Entonces él decía que era cristiano. Ahora, yo quiero recordarle algo, hermano. No todos los que vienen a esta iglesia o a todas las iglesias son cristianos. ¿Usted sabía eso, hermano? Aquí habemos personas, pero los cristianos son los que se han entregado a Cristo, que tienen a Cristo en su corazón. Entonces, no todo el que dice soy cristiano es cristiano. La Biblia nos dice a nosotros cómo reconocerlos. En Mateo capítulo 7, del versículo 15 en adelante, nosotros encontramos, hermanos, que la Biblia nos dice cómo reconocer a los verdaderos hermanos y a los que no son. Entonces dice aquí, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces o rapaces, dice la Reina Valera. Puedes identificarlos, dice, por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos o de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y el árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. 19. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja en el fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces seguimos aquí, versículo 21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, déjeme decirle esto, hermano. Nosotros, los creyentes, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros ya no podemos vivir como se nos da la gana. Somos capaces de pecar, somos capaces de mentir, somos capaces de defraudar. Pero el Espíritu Santo no te va a dejar en paz. El Espíritu Santo, si tú eres un verdadero hijo de Dios, imagínese que le robó miles de dólares a ese hermano, diciendo que era hermano, y se quedó como si nada, y eso ya hace 15 años de eso, hermano, y está como si nada. Yo no creo que sea un hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice por sus acciones. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros defraudemos a la gente, hermano? ¿Que le estafemos dinero? No. Pero si llegara algún momento, hermano, en donde nosotros defraudáramos a alguien, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Y a qué nos lleva el Señor? Nos lleva al arrepentimiento y a ir a pedir perdón y a dar la cara y decir, hermano, perdóname, yo te he defraudado, pero ¿sabes qué, hermano? Yo te quiero pagar. Tal vez no tengo el dinero, pero ¿sabes qué, hermano? Aunque sea, voy a venir y te corto el pasto, algo tengo que hacer, pero yo te tengo que pagar a ti, hermano, porque eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Entonces yo le quiero recordar, hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestro compañerismo, pero acuérdese, hermano, que no todos los que asisten a la iglesia son cristianos. Las sillas o este edificio no hace a la gente cristiana. Cristiano la hace el Señor Jesús. Y el que es de Dios vive en justicia. Número 2, acuérdese que no toda la gente cristiana es madura. Acuérdese que hay algunos que están chiquitos en la fe, hermano.
Yo cuando llegué a la iglesia del Señor, hermano, le decían pastor a don Mario, decía yo. No, decía, ese es don Mario, él no es pastor, decía yo. Yo no sabía. Hermano aquí, hermana. No, y eso no son nada mío, decía yo. Pero yo ya estaba en los caminos de Dios. Entonces yo no sabía de Biblia, yo no sabía de cristianismo, hermano. Mire, don Mario, y llegaba otro joven ahí, le dice, pastor Mario. No, don Mario, decía yo. Pero empecé a aprender la escritura y vi que él era mi pastor. Le empecé a llamar pastor. Vi, hermano, que pues todos los que hemos creído en el Señor somos hermanos en Cristo. Yo entendí aquello y empecé a llamar hermanos a los hermanos. Y así empecé a crecer. Había música que yo oía, que la fui dejando conforme yo iba aprendiendo de la palabra de Dios. El mandamiento, hermano, para nosotros es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y un discípulo se hace enseñándole la palabra de Dios. Por cierto, hermanos, aquí enseñamos la palabra de Dios. Nada más tienes que venir, es todo lo que tienes que hacer. Ahora, si tú no quieres crecer, pues eso es tu elección. Pero aquí enseñamos la palabra de Dios. Y entre más aprendas la palabra de Dios, más vas a crecer. Pero no todos han crecido. Y hay gente que sí es madura. Hay hermanos que son maduros y hay otros que son inmaduros. Mira, hermano, si nosotros miramos en la palabra de Dios, a veces nosotros decimos, bueno, yo quisiera que la iglesia fuera como en el primer siglo. Y muchos creen que la iglesia no tenía problemas en el primer siglo, pero sí tenía problemas, hermano. Escuchen lo que le voy a decir del libro de Corintios, ¿ok? Vamos a hacer un recuento nada más de algunas cosas que pasaban en la iglesia de Corinto. No se decepcione, ¿ok? Primeramente, hermano, en el capítulo 3 a nosotros se nos dice que habían divisiones entre ellos. No que la iglesia estaba dividida físicamente. Pero usted ve como en los partidos políticos unos dicen, yo soy demócrata, y otros dicen, yo soy republicano. Bueno, ahí habían algunos que decían, a mí me gusta más cómo predica Pablo. Y otros decían, no, a mí me gusta más cómo predica Apolos. Y entonces Pablo les dice, ¿por qué andan ustedes pensando así? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Son solamente siervos, solamente son servidores. Hermanos, los que predicamos la palabra aquí, que somos hermanos, solamente servidores. En una ocasión, hermanos, eso pasó hace años, había alguien en la puerta, alguien que se salió, más bien dicho, iba por la puerta, y venía una hermana entrando y le dice, no, ya ni entre, no va a predicar el pastor, no va a estar el pastor. Ah, de veras, dijo la otra y se fue también. Esas son inmadureces, hermano. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Eso no es así, hermano. El Señor habla. Por sus siervos nos habla. El hermano leyó algo aquí, nos habló el Señor. Ayer estuvimos en la reunión de varones, de varones, perdón. Y nos habló el hermano Bello y nos habló el Señor, hermano. Entonces, nosotros solamente somos siervos. Aquí hay diferentes clases, hermano. Entra, aprende, hermano. Pues habían divisiones entre ellos. Había soberbia, hermanos, entre ellos. Algunos eran algo creídones todavía. Déjenme decirle, hermano, en la iglesia no hay clases sociales. O sea, por lo menos no debemos de componer, esa no es de mi clase, yo no le hablo. Aquí no hay clases sociales ni razas, hermano. Aquí todos somos iguales. Entonces, mire, Pablo le dice en el capítulo 4, dice, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero voy a ir, dice. Y voy a ir con vara, como diciendo, lo voy a ir a corregir, porque eran creídos, fíjese, hermano, cristianos presumidos. Todavía hay, claro que sí. Les gusta quemar llanta y todo eso, ¿eh? Bueno, ¿qué otra cosa, hermano? Vivían ellos en pecado. Uno, escuche, por eso yo le digo, cuando uno habla de este tema, hermano, uno tiene que ver las cosas que realmente están pasando el día de hoy. Pues hay gente, por ejemplo, que piensa, todos los pastores son ladrones. Todos, no hay ni uno que no sea ladrón y mentiroso. Pero yo no soy ladrón, hermano. Yo no soy ladrón, yo no le he quitado nada a nadie.
Pero ¿por qué? ¿Por qué piensa así la gente? No, porque fíjese que yo he conocido 3 pastores, los 3 son iguales. Una vez cuando yo fui a recoger a mi hermana a su trabajo, me dice el dueño del restaurante, era un impío, pues, ¿verdad? Me dice, yo me voy a hacer pastor también, usted, me dice. Está bueno ese negocio, ¿verdad? Me dice. Porque ese es el pensar de la gente. Ok, ahora usted tiene que ver esto. Ahí en la iglesia de Corinto había uno que andaba con la madrastra. O sea, uno tenía la mujer de su papá y estaba en la iglesia. ¿Y sabe qué hacía la iglesia? Callaba la boca, se sentaban. Yo no sé cómo sería la cosa, hermano. Pero Pablo les dice, ¿por qué no han hecho disciplina ustedes? Y esa es la otra cosa que escandaliza a la gente. Cuando hay disciplina, dicen, no, ahí no vayan, ahí es muy feo. Ponen en disciplina a la gente. Hermano, lea la Biblia. En la Biblia dice que tiene que haber disciplina. Pablo le dice, ustedes están envanecidos, ¿por qué no han hecho nada? Hay un pecado entre ustedes y no han hecho nada. No debieran ya haber entregado a Satanás, a ese perverso, como diciendo, expúlsenlo. No puede estar en medio de ustedes. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿sabe qué otra cosa hacían ellos, hermano? Se defraudaban uno al otro. Decía, préstame dinero, o se quedaba con una cosa del otro y no se la devolvía. Iban allá donde la juez esa que sale en la televisión. Donde los jueces impíos iban a resolver sus casos. Y entonces Pablo dice, ¿cómo es eso? Les dice, que ustedes se defraudan. Ya eso es una falta, dice. Mire, hermano, aquí como nosotros nos vamos a dar una palabra entre nosotros y luego quedamos mal. ¿No podríamos arreglarnos entre nosotros, hermano? ¿Habrá necesidad de demandarnos ahí en las cortes y que los impíos nos miren así, digan, mire? Y le dice al policía, estos son hermanos de ahí de Casa de Luz. No, bueno, no de Casa de Luz, ¿verdad? Son cristianos, dice que son cristianos. Son cristianos, fíjese. Mírenlos, mire cómo se pelean. Por eso, hermano, por eso es que a veces el mundo no quiere nada con Cristo, por el mal testimonio. Entonces, aquí yo le estoy hablando del amor fraternal, pero ese amor tenemos que cuidarlo, hermano. Entonces, estos eran problemas verdaderos, cosas que estaban sucediendo en ese entonces, hermano. Se demandaban, hablaban en lenguas, y dice la Biblia, hermano, que todos se levantaban a hablar en lenguas. Y Pablo le dice, cuando entra alguien y los oyen hablando en lenguas a todos ustedes, no van a decir que están locos. Yo prefiero hablar 3 palabras, pero que se entiendan, dice. Porque en la iglesia, dice, tiene que hablarse algo para edificación de los oyentes. ¿Cómo va a decir amén aquel? Y eso era un desorden. Y era una iglesia tan llena, tan próspera, tan bendecida en los dones espirituales, que habían todos los dones espirituales, pero eran unos desordenados. Y Pablo les dice, eso no se puede hacer, no se puede hacer así. Nuestro Dios es un Dios de orden y de paz. Hágase todo decentemente y en orden. Esto era la iglesia de Corinto, hermano. Tal vez usted dice, no, mejor que ya no sea como el primer siglo la iglesia. La iglesia ha prevalecido a pesar de todo eso. Pero tú tienes que entender todas estas cosas, hermano. Tal vez alguien te la hizo a ti, pero eso no quiere decir que todos los hermanos son iguales. Tal vez conociste un pastor mentiroso y ladrón, pero eso no quiere decir que todos los pastores son mentirosos y ladrones. Tenemos que ser sabios, hermano, para administrar nuestra relación con los hermanos. En el cielo su pueblo va a estar juntos, hermano. El pueblo de Dios va a estar junto. Entonces, tú no quieres nada con la iglesia, tienes un problema. No puedes estar bien con Dios. Para terminar, vamos a leer este pasaje, hermano, que está en Apocalipsis capítulo 7. Yo no quiero disculpar las malas conductas, hermano, con lo que yo le estoy diciendo. No estoy disculpando las malas conductas. Eso no está bien, hermano. Cuando un cristiano actúa mal, no está bien. Solamente le estoy diciendo que es una realidad. Esas son cosas que suceden. Ahora, hay un pueblo lavado por la sangre de Cristo, hermano. Hay un pueblo que ama a Cristo y que vive en santidad, hermano, que paga el precio todos los días, hermano.
aunque eso resulte en perder su propia vida o en perder dinero, paga el precio de decir, yo soy cristiano, hermano. Y yo pago el precio. Yo pago mis impuestos, le pago al Señor lo que le tengo que pagar, le pago a los hermanos lo que le tengo que pagar. Yo soy un hijo de Dios. Hay un pueblo lavado por la sangre de Cristo. No estoy diciendo lo que dije, no lo digo para disculpar las malas conductas, hermano. Entonces, póngase de pie conmigo, hermano, y vamos a leer este pasaje para concluir. Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios, hermano. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de tu santa presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Padre, primeramente, Señor, has puesto, Señor, de tu bendición sobre nosotros para salvarnos, Señor, todos aquellos que somos tu pueblo, Padre. Nos salvaste, Señor, no porque hubiéramos ganado esa salvación, no por obras de justicia, Señor, que nosotros hubiéramos hecho. Fue por tu misericordia, Padre. Nos has dado a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que permanezca ese amor fraternal entre nosotros, Señor Padre. Te pido en el nombre de Jesús que seamos sabios. Órale al Señor, pídele sabiduría al Señor, hermano, para llevar tu relación con los hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque siempre nos has bendecido y nos has ayudado. Y hemos visto, Señor Padre, en muchas ocasiones, Señor, como tú, Señor, bendices, Señor, a tu pueblo, Padre, mientras tu pueblo se ocupa, Señor, del amor fraternal, Padre Celestial. Gracias, Señor, tú dices, ahí envío bendición y vida eterna, Señor. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que siempre, Señor, que tu pueblo se reúna, donde sea que tu pueblo esté, Señor, sea este pueblo local, o sean mis hermanos, Señor, de otros lugares, Señor. Siempre, Padre, Señor, ahí se note tu bendición y derrames tu salvación, Señor, y tu perdón también, Padre Celestial. Gracias, Señor Padre. ¿Sabes qué, hermano? Tú considera también, si el Señor te está guiando a unirte a esta iglesia, habla conmigo, habla con alguno de los sugieres, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Recuerdo cuando llegó la hermana Walter, y pasó aquí al frente y me decía, yo quiero que el Señor me confirme si este es el lugar. Y yo ya sabía, ella ya sabía que este era el lugar. Y el Señor la trajo aquí. Pues tal vez el Señor te ha traído aquí y tal vez no, pero tú habla con el Señor. Y si este es el lugar, entonces únete, hermano, y ponte las pilas, ponte a trabajar, hermano. Y amémonos unos a otros también, hermanos.